la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, voy a reseñar aquí en este versículo la misión de Jesús. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pueden sentarse. La autoridad de Jesús, así mismo está en el encabezado del párrafo de la Biblia. Jesús fue perseguido desde que nació. Y todavía en esta altura de su ministerio, que ya estaba finalizando, esta era la última semana del ministerio de Jesús. Y se juntan los principales sacerdotes. ¿Y quiénes más? Los escribas. ¿Y quiénes más? Los ancianos. O sea, estaba como decimos, la plana mayor de la autoridad religiosa delante de Jesús. Los que tenían la palabra de Dios, lo que supuestamente enseñaban de la palabra de Dios, que en ese tiempo era la ley. Y se juntan para cuestionarlo. En todo el desarrollo del ministerio de Jesús, Jesús fue perseguido por esta gente. Mandaban personas a hacerle preguntas. Y dice la palabra, ¿para qué? Para tentarle, para buscar un motivo para matarlo, para apedrearlo, para acusarlo de lo que ellos querían acusarle. Hasta que en un momento, ya el final del día, no de este día, porque este día era lunes, después de la entrada triunfal que él estuvo en Jerusalén. Vamos a hablar más luego de eso. ¿Qué sucede con esto? En
En el tiempo que estuvieron juzgando a Jesús, fue con la acusación de que él mismo se llamó ser Dios y hijo de Dios y que había sido enviado de Dios, pero no le creyeron. Oye eso, ellos tenían la profecía, ellos tenían a Isaías, que es el que más habla de Jesús, es el que más describe el sufrimiento de Jesús y de qué manera iba a morir. Hasta si iba a hablar o no, Isaías lo describe. Isaías describe a Jesús como el siervo sufriente. Pero ellos no quisieron creer esto. ¿Por qué? Porque esto atentaba el liderazgo de ellos. Esto atentaba un reinado que supuestamente ellos creían que era terrenal. Por eso cuando Jesús estaba ante Pilato, que Pilato le dice, pero contéstame, ¿por qué tú no me contestas? Tú no sabes que yo tengo autoridad para encarcelarte o para soltarte. Y él le dijo, ninguna autoridad tú tienes sobre mí si no te viene de arriba. Gloria a Dios. Es decir, que nosotros hoy como cristianos no tenemos ninguna autoridad que Jesús no nos haya dado. No podemos echar a un lado la autoridad de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, y nosotros embalantonarnos y hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Sino que tenemos que someternos a la autoridad de Jesús, a la autoridad de la Biblia entera, porque la Biblia entera, el único objetivo que tiene es presentar a Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre por la ley no pudo salvarse. Y Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, dio a su Hijo único y lo castigó. Toda su ira la descargó en él en la cruz del Calvario. No fue el diablo que llevó a Jesús a la cruz. No fueron los sacerdotes ni los escribas que llevaron a Jesús. No fueron los ancianos. No fueron los judaizantes. Fue el mismo Padre que llevó a su Hijo a la cruz del Calvario. Por eso hoy día muchas religiones y que salen del mismo Israel no quieren ni que se mencione el Calvario, porque son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo tuvo que enfrentar eso, el apóstol Pedro en su primer discurso, y todos estos apóstoles tuvieron que enfrentar, tuvieron que contender, ¿verdad?, por la palabra y con la palabra a estos falsos maestros que estaban en las iglesias. La lucha más feroz que estuvo la iglesia naciente en los tiempos de los apóstoles fue la oposición al evangelio. Y ellos se vieron obligados a contender, ¿verdad?, para defender ¿qué? La fe, para defender el evangelio de Jesucristo. En el capítulo 19, del 28 en adelante, aquí nos habla
de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y más atrás está la parábola de las 10 minas, refiriéndose a Jerusalén, refiriéndose a la palabra misma, al tesoro, ¿verdad? Que es la palabra. ¿Y qué es la palabra? El Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 28 en adelante del capítulo 19 de Lucas. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Jesús venía de Jericó, de la casa de Zaqueo, en la casa de un pecador, ¿verdad? En la casa de un hombre recolector de impuestos, donde Jesús también fue acusado por estar en la casa de un pecador. Oye esto, los sacerdotes, los escribas, los fariseos acusaban a Jesús porque hablaba con las prostitutas, se acercaba a los leprosos, hablaba con esta mujer, la samaritana, María Magdalena, pero también hablaba con estos hombres tan odiados que eran los recolectores de impuestos. Oye, ellos acusaban a Jesús que hablaba con pecadores. ¿Y qué nos dice la palabra en el libro de Romanos? Y por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Es como cuando yo solamente miro el pecado de mi hermano, de mi prójimo, y no miro mi propio pecado. Por eso cuando le llevaron la mujer adúltera a Jesús, Jesús le dijo: ¿quién de ustedes están libres de pecado? Si algunos de ustedes están libres de pecado, y muchos de ellos estaban en adulterio, y no tan solo hombres comunes, sino grandes autoridades religiosas como los sacerdotes, los escribas, perdón, ellos tienen la agalla de coger a esta mujer y llevarla ante Jesús para acusarla de adulterio, y que según la carta de Moisés dice que a esta mujer hay que apedrearla. En esos tiempos, hasta que esa mujer se le veía algo de su cuerpo, era tirándole piedra, hasta que hacían una loma de piedra así. O sea, la sepultaban en una gran cantidad de piedra. Nosotros decimos en una rumba de piedra, y los cibaeños decimos en una balsa de piedra. Y acusaban a Jesús de que comía en casa de pecadores. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, esto describe la autoridad de Jesús, este pasaje, no explícitamente, pero sí: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, les responderéis así: porque el Señor lo necesita.
fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Con eso basta, con decir el Señor lo necesita. Dice la palabra que Jesús es nuestro Señor y nuestro ¿qué? Salvador. ¿Qué es el Señor en estos momentos en nuestra vida? ¿Es solamente nuestro Salvador que me salvó del pecado y de la muerte? ¿O lo tengo como mi Señor, como mi máxima autoridad en mi vida? Que lo que yo hago es regido por Él. Mi pensamiento, lo que hago y lo que hablo. ¿En qué afecta mi vida espiritual esas tres cosas en cuanto a la relación con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo? El Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿No se dan cuenta en este pasaje que el diablo se eriza cuando ve la presencia del Señor? El diablo estaba encarnado en las mentes y en los corazones de los religiosos. Y no de cualquier religioso. Un religioso puede ser que esté simplemente sentado en la silla. Pero estos eran los que alimentaban al pueblo supuestamente de la palabra de Dios. Y si hacemos un recuento de todo lo que ellos hacían, cómo ellos manejaban las cosas en el templo, cómo ellos se manejaban con las fiestas que hacían, que de hecho entrada de Jesús a Jerusalén, ya esa semana era la preparación de ¿qué? De las Pascuas. En la preparación de la Pascua, que era la fiesta que se hacían para conmemorar la salida del pueblo de Israel de Egipto, y mataban corderos, y venía gente desde muy lejos y hacían sacrificio. Dice la historia que ahí se mataban más de 250,000 corderos en esa fiesta. ¿Y sabe lo que hacían estos comandantes religiosos? Que el que traía un cordero, porque lo había apartado, lo había criado aparte, ellos decían: no, ese no sirve en la revisión. Ese cordero está defectuoso, porque tenía que ser un cordero sin defecto.
Oye, un hombre pecador distinguiendo lo que tiene defecto y lo que no tiene defecto. ¿Cómo un hombre imperfecto puede decir lo que es perfecto? Lo que somos nosotros. Lo que nosotros podemos decir que es perfecto cuando Dios dice que es perfecto. Lo que nosotros llamamos como bueno, tenemos que llamarlo bueno, lo que Dios llama que es bueno. ¿Qué hacían con esa carne? Que la vendían en la carnicería. O sea, ellos vendían lo que ellos tenían, apartaban ahí para vendérselo a la gente. Se lo vendían a la gente, lo sacrificaban, cogían esa carne y ¿qué? La vendían en la carnicería. Cogían esas pieles y la vendían. Se hacían millonarios, eran millonarios, poderosamente ricos, a costa del templo. Y ellos mandaron a Jesús a que hiciera callar a esa gente. En ese momento, ahí habían personas que en verdad creían en Jesús, creían en el Salvador, no del pueblo de Israel, sino de sus almas, el que había de venir. Pedro lo testifica: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos tienen a Cristo como el Hijo del Dios viviente en sus corazones? Y ellos querían que Jesús callara. Ahí habían gente que andaban detrás de Jesús para que les resolviera sus problemas sociales, políticos, su problema de su ciudad. Este es un nuevo rey que viene. Este es un nuevo hombre que viene. Este no va a resolver el asunto. Usted no ve cuando un presidente va a una ciudad, de otras ciudades desde muy lejos, se desprenden personas y le entregan un documento o pueden hablar personalmente con ese presidente para pedirle cosas, pero no cosas para su ciudad, cosas para ellos. Y en esta ocasión, en la entrada de Jesús, ahí habían personas con ese sentimiento. Luego que la cosa se medio tranquiliza, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conociese, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, él lloraba porque no le creyeron. Él lloraba porque el Padre lo había enviado a él para salvar a su pueblo de todo pecado y de la muerte. En este día es posible que el Señor esté llorando todavía. Es posible que la copa del Señor esté ya derramándose por los pecados de la humanidad. Y el Señor nos visita con su palabra. Ya no necesitamos la presencia física
aunque un día lo vamos a ver cara a cara. Nos vamos a ver con Jesús cara a cara. Jesús veía y lloraba por el pecado de Jerusalén. Jesús lloraba por la ceguera espiritual que había, comenzando por los de arriba. Y a nosotros se nos han abierto los ojos espirituales de Jesús hacia acá. Jesús en la cruz del Calvario, ese acontecimiento rompió el velo del templo, donde nosotros podemos ir, dice la palabra, confiadamente ante el trono de su gracia. Ya no más sacrificio, ya no más cuando uno va a confesión a un hombre, sino que ya podemos ir, hablar desde nuestra intimidad, de nuestro corazón, en la intimidad de nuestro aposento, de nuestra casa, con el Señor. Pero para eso tenemos que venir arrepentidos a decirle al Señor: Señor, yo acepto tu autoridad en mí. Yo reconozco que soy pecador y quiero que tú gobiernes mi vida. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ¿qué? De ladrones. Por lo que yo le decía antes, de cómo ellos manejaban las cosas en el templo. Dice la palabra que después de Jesús, que vendrían hombres que venían a predicar la palabra. ¿Para qué? Para llenar que sus vientres, no para llenar el corazón de la palabra del evangelio de Jesucristo al pueblo, sino solamente para llenarse ¿qué? Su vientre. Cuando en la escuela bíblica hablábamos de que cuando Pablo estaba ya despidiéndose de sus hermanos apóstoles, él dijo: yo me voy, pero vendrán perros. O sea, van a desmenuzar el evangelio, van a querer desmenuzar el evangelio de Jesucristo. Y van a convertir la libertad con la que Cristo nos ha llamado en libertinaje. ¿Y cómo se llama eso? Falsa doctrina. Los que predican la falsa doctrina no quieren que los creyentes vayan al Calvario. Y todo creyente tiene que cruzar por el Calvario. Porque él dice: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Y cuál es el final de la cruz? El Calvario. Hasta que no lleguemos ahí y contemplar a Jesús cada día, contemplarlo
en ese sufrimiento, consumando la obra que el Padre le había encomendado. Cuando Él dijo, consumado es. O sea, la obra que el Señor le había encomendado, el Padre, estaba siendo consumada en la cruz del Calvario. ¿Pero por quién? Por Jesús. Pero ahí es que comienza entonces hacia nosotros. La obra fue entregada a nosotros, a la iglesia, para vivir por y con el Evangelio de Jesucristo. Nada más. No hace falta nada más. Porque por nosotros no tenemos nada que darle al Señor, sino venir con nuestra culpa y nuestra carga de pecado. Eso es lo único que podemos ofrecerle a Dios. Y venir a Él arrepentidos, entregándole nuestra carga, porque Él dice que con Él es ligera la carga. Desde el libro de Génesis, la cosa iba bien entre Dios y el hombre, hasta Génesis 3. Ahí comenzó la tragedia de toda la humanidad en la tierra hasta esta hora. La enemistad del hombre con Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y hoy seguimos todavía siendo desobedientes, creyéndonos autosuficientes, que yo puedo hacer las cosas y que yo puedo elegir y que yo puedo hacer, tornar, y que yo puedo decir mañana voy a tal ciudad y vamos a hacer esto y aquello. Dice Santiago, sin decir si Dios quiere. El hombre está creyéndose autosuficiente y solo al hombre lo hace suficiente el Evangelio de Jesucristo. No merecemos nada con Jesucristo. ¿Qué será sin Jesucristo? Si solamente delante de Él lo que podemos hacer es bajar nuestros rostros y llorar por nuestro pecado delante de su presencia, humillados ante esa gran autoridad. Dice la palabra, cuando Jesús iba a dar la gran comisión, Él le dice a los discípulos, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Así es que si alguien viene con una autoridad que no sea en el nombre de Jesús, dice Pablo, llámele maldito, llámele anatema. Porque la única verdad que hay es Jesucristo. Cuando Herodes consulta a Jesús en una dramatización, que Jesús le habla la verdad y él le dice, ¿qué es la verdad? O sea, porque andan muchas cosas por ahí que parecen verdades y pueden comenzar como una verdad, pero antes de la mitad del camino entonces viene la mentira, el engaño. Satanás usa medias verdades también, porque se viste como ángel de luz. Satanás nunca ha dicho yo soy el diablo, nunca yo soy Satanás. Él se presenta como Dios. Y dice la palabra que él quiere sentarse como Dios en el trono, ¿verdad? Y así le ha hecho creer al hombre todavía desde el jardín del Edén. Ya ahí en Génesis 3 en adelante, él le dijo a la mujer, ¿tú no sabes que si tú comes de esto serás como Dios? Hay mucha cesta, ¿cómo que se dice? ¿Cesta o secta? Secta. Excúsenme que se me está olvidando el español. Que
que todavía le están enseñando a la gente que ellos tienen un pequeño Dios dentro. Y ese pequeño Dios, ellos lo hacen un Dios grande. ¿Cuál es ese Dios grande? A mí nadie me gobierna. Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo tengo esto porque yo me lo merezco. Y a mí ni el pastor, ni nadie, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mi mamá, ni mi papá tienen que meterse conmigo porque yo soy independiente y yo soy mío. Hoy en la lucha del aborto, contra el aborto, he oído en encuestas que han hecho mujeres decir, bueno, mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiera. Eso se lo dijo el diablo al hombre. Eso se lo enseñó Satanás al hombre. Desde Génesis capítulo 3. En la torre de Babel, el hombre quiso hacerse tan grande que quería hacer una torre, un edificio, ¿verdad? Que llegara hasta lo último, sería para coger a Dios por una pata y tumbarlo. Dice Pablo en el libro de Romanos que si Dios le había entregado su sabiduría al hombre, ¿qué hubiese sucedido hoy día? ¿Qué hubiese sucedido? Eso le pasó a Lucifer, que él quería estar en el trono, pero Dios lo derribó, porque Dios no comparte su gloria con nadie. La autoridad de Jesús significa humildad. ¿Ve con qué humildad Jesús ejerció su autoridad? Con la obediencia, el apegamiento al Padre. La palabra que yo digo no la digo por mí mismo, dice Jesús. Yo digo lo que mi Padre me ha ordenado decir y hacer. Hoy día nosotros como iglesia tenemos ese reto de decir y hacer lo que la palabra nos ordena. Lo que está escrito en la palabra. La humildad de Jesús significa lavarle los pies a los discípulos. La humildad de Jesús permitió que él callara cuando lo acusaban como culpable. Fíjese qué contradictorio es la mente del hombre a la mente de Dios. Porque el hombre cree que es Dios. La fiesta de la Pascua. Se celebraba la libertad del hombre de la esclavitud de Egipto. Entonces agarran al inocente, ¿verdad? A quien le dio esa libertad y lo crucifican. Lo declaran culpable y a Barrabás lo declaran inocente. Desde Isaías, en Joel y todos esos profetas hablan de la inocencia y de lo que al hombre le llama, el hombre le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. A lo amargo lo llama dulce y lo dulce lo llama amargo. Yo no sé cómo ustedes los evangélicos van todos los días, van todos los domingos a la iglesia. Yo no me convierto por eso. Eso decía yo. A mí me faltó tirarle piedra a los evangélicos. Yo me burlaba de ellos. Yo le decía a ellos como le decían los fariseos a Jesús en la cruz, le decían ea, ea. Es una palabra de burla.
La humildad de Jesús le permitió quedarse callado, no abrió su boca. Nosotros nos quedamos callados cuando alguien nos dice algo. A veces hasta sin decirnos algo, nosotros tenemos que hablar. Dice un pensamiento que el hombre necio siempre dice algo, pero el hombre sabio siempre tiene algo que decir. Lo que significa que nosotros debemos de hablar donde Jesús habla, y tenemos que callar cuando Jesús calla. Y si hacemos eso, vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer en el conocimiento, en el discernimiento, porque el conocimiento solo para nada sirve. Un conocimiento sin humillación no es conocimiento. Lo más que podemos caer es en la vanagloria. Y nos vamos a hacer creer que sabemos más que todo el mundo y que nadie nos puede rebatir. Pero sí debemos de callar cuando tenemos que callar. Yo no me quedo con esa. Esa no se la vengan mis hijos. Entonces nos hacemos necios. En vez de hacernos sabios, nos hacemos ¿qué? Necios. La altivez es algo que no está en Jesús. La humildad es lo que prevalece en la persona de Jesús. ¿Sabe por qué están esos atributos que Dios quiere que nosotros seamos portadores de ellos? Porque no lo tenemos. No lo tenemos. Y la palabra no nos aconseja, nos ordena que seamos portadores de esos frutos que son del Espíritu. Y es posible que obremos más en la carne, demos a conocer más las obras de la carne que el fruto del Espíritu. Y si nos ponemos a desglosar hoy día lo que son las obras de la carne, entonces yo tendría que desbaratarme y volverme a hacer de nuevo. Sí, ¿por qué? Porque estamos en una naturaleza pecaminosa, aunque perdonado por la sangre de Jesús. Estamos en el mundo con pasiones y deseos. Pero si vamos en busca de esos atributos, entonces vamos a ganar la batalla. No solo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la misión del Espíritu Santo, que demos esos frutos. No es otra. Una vez hubo un problema con eso, pero eso es lo que quiere el Señor. No es otra cosa. No es dar un brinco y hacer un hoyo allá arriba y yo tengo el Espíritu Santo. No es eso. Ahí donde usted está sentado, sentada, usted puede dar fruto del Espíritu Santo. Esos frutos. Para eso fue que el Señor. ¿Para qué? Para deshacer ¿qué? Las obras de ¿qué? ¿De quién? Del diablo. A eso fue que él vino. El diablo vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Dice Jesús, más yo os he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De cosas materiales, no. Esa abundancia trasciende hasta la eternidad. De la eternidad para adelante es que esa abundancia es real. No es ahora.
Abundancia, sí, Señor. Lo que tú pidas por tu boca, eso tú tendrás. Entonces, como que se nos va de la mano todo lo que pedimos es terrenal. Dame esto, dame lo otro, porque tú dices en tu palabra que todo lo que pidamos en tu nombre, tú nos lo vas a dar. Entonces pedimos todo menos que nuestra vida espiritual sea más relacional con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Revistámonos de la humildad de Jesús. Para terminar, escúcheme, siervo. Dice Filipenses capítulo 2, después de todas unas recomendaciones y como esta palabra nos está recalcando y exaltando a Cristo, el libro de Filipenses es el que más exalta la presencia de Jesucristo, sin mencionar el libro de Apocalipsis, que termina, el único objetivo de Apocalipsis no es anunciar toda esta figura, sino exaltar a Jesucristo. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo soy de la alta sociedad. ¿Qué voy yo a buscar para la ósea? Ahí hay algo que valga la pena en la ósea. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí es que está la autoridad, en la humildad. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Oye, menciona la condición del hombre 2 veces. Lo menciona como siervo, como servidor, no como un servidor cualquiera, sino como lo más bajo, como un esclavo. Y Cristo se humilló tanto que se hizo hombre. Lo que ya no valía nada, Jesús tomó forma de eso. En cuanto al pecado, aunque el hombre, cuando cayó en Adán y Eva, no se le fue toda la imagen de Dios. Mantuvo parte de la imagen de Dios. Que no podemos explicar eso ahora. Pero Él se hizo hombre. Oye, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios. La humildad de Jesús nos dejó como premio a nosotros, después de la salvación, que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Reyes, pero no un sacerdocio con la vestimenta del sacerdocio que nos presenta la Biblia aquí. No un rey con las ropas reales que está sentado en una silla de oro, sino en ese sacerdocio, en ese reinado que anda lavando los pies en las calles a los discípulos, que anda sirviendo, que anda negándose a sí mismo cada día, viendo a los demás como superiores a sí mismo. Ese es el reinado de Jesús. Ese es el sacerdocio de Jesús, el cual estamos viendo muy poco, comenzando por mí. Y le he pedido, Señor, ayúdame a vivir el sacerdocio de tu Hijo. Ayúdame a vivir como rey, pero un rey como lo fue Jesús. Ayúdame a vivir como maestro, como Jesús enseñó. Por eso se levantaron falsos maestros para deshacer las enseñanzas de Jesús. Porque ellos sabían que las enseñanzas de Jesús iban a llevar al hombre al cielo. Y luego el Señor nos dejó como luminares en el mundo. La pastora hablaba de que somos sal, y eso es lo que tenemos que ser. Sal en un mundo insípido, que no tiene sabor. No puedes saborear la palabra porque no tiene el Espíritu Santo. No ha conocido a Cristo. Y nosotros no podemos dejar que esa sal se desvanezca, que la palabra de Dios pierda el valor que Dios ha puesto para nuestra vida, para que nosotros se la demos a los demás. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde en esta mañana.